En la oración, nuestro hermano César dijo palabras muy interesantes. Pido, Señor, que el mensaje, que tu palabra nos llegue al fondo de nuestro corazón y que penetre hasta los tuétanos. Y es mi ilusión que eso sea así. Porque he repasado el mensaje de hoy varias veces y cada vez me emocionaba más. Y lo digo porque en las Escrituras es importante tener presente, como dijo Jesús Manzano la semana pasada, que los capítulos no estuvieron divididos en capítulos la Biblia como lo está ahora. Lo hicieron por motivos prácticos. Eran unos rollos continuos. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, habla de lo que él era y que de una manera magistral nuestro hermano Carlos Lázaro lo preparó hoy, ¿no? Decía Pablo que lo que él tenía, que era un hombre de mucha cultura, de mucho prestigio, tenía un gran bagaje, pero todo lo perdió por Cristo. Y compara esas cosas que él tenía, que él perdió, con la grandeza de conocer a Jesucristo. Y dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las considero como pérdida. Realmente se pierde un poco la traducción al decir pérdida, pero se dice excremento, todo lo peor. Lo compara lo que él tenía con la grandeza de conocer a Cristo. Y decía Pablo, quiero conocerlo a él y ser como él. Pero no es que lo ha alcanzado ya. Dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y mirando lo que está delante. Filipenses 4, Pablo continúa con esa emoción, ¿no? Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y la palabra siempre es siempre. Enfermedad, alegría, dolor, todo. Eso es lo que es siempre. Es decir, que un cristiano tenemos todo lo necesario para tener gozo en nuestras vidas siempre. Pero para entender el gozo hay que profundizar un poquito. La Biblia dice, el gozo es una alegría profunda y duradera que proviene de una relación con Dios y de su Espíritu Santo. Y que no depende de las circunstancias externas. Es un fruto del Espíritu que se manifiesta en la vida del creyente, incluso en medio de pruebas y tribulaciones. No depende de lo que tengamos o no tengamos, y por supuesto tampoco depende de la ausencia de problemas. Es estar en paz con Dios. El gozo es algo que no se puede medir, no se puede tocar, y mejor aún, no se puede ni entender en su totalidad. Es algo sobrenatural que la gente que no conoce a Cristo no lo puede entender. Es tener paz en medio de las peores situaciones. Es un principio divino. Pero llegado a este punto, nos podemos preguntar, ¿puede un hombre tener gozo en su vida en medio del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento que causan los hijos, la falta de trabajo, las penurias? ¿Puede un hombre tener gozo?
Y la respuesta es sí puede tener gozo. No solamente puede, sino que debe tener gozo. Debe tener gozo. Si no fuera así, no tuvieran sentido las escrituras, pues no. ¿Puede un hombre tener gozo cuando está agonizando un cristiano? Y la respuesta es sí, por supuesto que puede tener gozo. Si no, no tuvieran sentido las escrituras. Santiago dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nosotros, por las personas que sufren, por los enfermos, oramos. Es lo que primero que tenemos que hacer. ¿No? Lo más grande que está a nuestro alcance, orar. Pero unas veces sana la persona y otras veces no. Y si no sana y muere, hay gozo. Por supuesto que hay gozo. Los cristianos que verdaderamente aman, creen y confían en el Señor, se caracterizan por pasar la adversidad en un estado de paz y de gozo. Jesús Manzano dijo también la semana pasada que nosotros somos el quinto evangelio. Y qué bonita descripción me pareció. Nosotros somos el quinto evangelio porque mucha gente nunca abre la Biblia. Mucha gente nunca ha tenido oportunidad de que alguien le lea la Biblia. Pero nosotros somos el quinto evangelio. Tienen oportunidad de vernos a nosotros. Y cuando yo hablo de tener gozo en medio de circunstancias duras de la vida, yo no puedo evitar dejar de pensar en nuestra hermana María Elena Naranjo. La verdad que un comportamiento ejemplar, y a mí no me gusta simplemente mencionar un nombre sin antes pedir autorización, y se lo pedí y me dijo que podía decir. A quien no sepa, nuestra hermana María Elena Naranjo tenía desde niña un problema serio en el corazón. Y ya llegó el momento que había que decidir. La intervinieron y su situación era muy crítica, muy dura. Más bien los médicos se inclinaban más al pesimismo que al optimismo. Y yo me imagino a nuestra hermana María Elena, tiene hijas, tiene nietos, diría, Señor, no me lleves todavía. Mis hijas me necesitan. Mis nietos me necesitan. Yo soy una pieza clave en mi familia. Pero ella tenía una serenidad, una tranquilidad y un gozo que solo Cristo puede dar. ¿Verdad? Es así como son las cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? Pues la felicidad es algo más bien superficial, ¿no? Tú puedes ver a mucha gente en las terrazas tomando cerveza, pasarla bien, digamos, una persona feliz, ¿verdad? Una persona que esté en drogas, un drogadicto, cuando está con la droga, está feliz, pero no está gozoso. Porque esa felicidad se acaba. Esa felicidad es pasajera. Pero nosotros los cristianos tenemos ese gozo que en medio de circunstancias duras, enfermedad, dolor, falta de trabajo, escasez económica, todo, aún así estás gozoso. Pero, mis queridos amigos y hermanos, si el gozo es importante en nuestras vidas, entonces nosotros lo tenemos que cuidar, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar el gozo. ¿Y qué
puede ocurrir en nuestras vidas que pueden robar el gozo de nuestro Señor. Y una de las primeras cosas es el pecado no confesado. Cuando uno tiene un pecado dentro de sí que no has confesado y sabes que lo estás haciendo mal, y puedes haber tenido hermanas que te digan, hermano, eso no está bien. Si tú tienes ese sentido de culpabilidad en tu vida, el gozo no puede ser muy vivo en tu vida. Es imprescindible eliminar esa culpabilidad. Es imprescindible confesar esos pecados, porque si no, te va a bloquear el gozo. Y es curioso que nosotros los cristianos tenemos a un enemigo llamado Satanás. Y Satanás te puede llevar a pensar de que no es necesario que confeses ese pecado. No es necesario que la gente sepa que tú tienes ese pecado. Y quiere que sigas así. Y nosotros, con nuestras mentes pecaminosas, podemos pensar que nuestro pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Y nos da vergüenza acercarnos a Dios. Pero mis queridos hermanos y amigos, Dios nos perdona. La palabra de Dios por medio del profeta Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es curioso que lo que dice Dios es que nuestros pecados, si lo confesamos y venimos a Él, desaparecen. Un pecado rojo intenso no dice te lo voy a hacer un poquito rojo más claro, no dice te lo voy a hacer naranja, te lo voy a hacer crema, dice te lo hago blanco como la grana. Y ese es un gran Dios que tenemos. Y por eso es que nosotros estamos llamados a confesar continuamente nuestros pecados para poder continuar disfrutando de ese gozo de Dios. El rey David, por ejemplo, siendo un gran hombre de Dios, pecó cobardemente contra uno de sus oficiales y de una manera muy baja. Estuvo con la mujer y lo mandó matar al marido después. Según las escrituras, el rey David no se arrepintió por un tiempo y esa fue tal vez la etapa más oscura, más dolorosa de su vida, porque no confesó. Pero cuando confesó, ya todo cambió. Otra cosa que nos roba el gozo es el rencor. Esto es grande, porque es difícil perdonar. Cuando alguien te hace daño, es difícil perdonar. Y se le hace daño a un ser querido tuyo, más difícil es perdonar. Cuanto más cercano, cuanto más le amas y le haces daño, más difícil es perdonar. Y cuando uno vive con ese rencor, hace mucho daño. Y está demostrado que la persona que tiene rencor, la persona que odia, la pasa peor que el odiado. El odiado anda por ahí que se ríe, que se divierte. Tú estás ahí pensando mecanismos para hacerle daño y todo lo demás, ¿no? Y por eso es que el rencor no debe existir en nuestras vidas. Mientras el agredido se pasa la vida amargado y planeando venganza, el agresor ni se acuerda de lo que hizo. Estábamos el jueves pasado también, de una manera magistral, hablábamos de lo que es el perdón. Y cada uno hablaba
de lo difícil que es perdonar. Creo que fue María Paula la que dijo que mucha gente dice, perdono, pero no olvido. Pero eso no es perdón. Eso no es perdón. Y es curioso que nosotros, si nos fijamos en el Padre Nuestro, le decimos nosotros, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De manera que no puede haber en nosotros una situación de no perdón. Y continúa el apóstol Pablo hablando después de el versículo 4, sigue el 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice. El Señor está cerca. La gente al lado tuyo tiene que ver que tú eres el quinto evangelio, que nosotros somos el quinto evangelio. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice, el Señor está cerca. El Señor está muy cerquita. Quiere ser tu Señor en todos los aspectos de tu vida y en todo momento. Y ya en el versículo 6 dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, por nada estéis angustiados, sino dar gracias. Fíjate que es muy importante dar gracias, agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas y no ser ingratos, porque de esta manera, como tú das gracias por lo que ha hecho por ti, eso te mantiene con una mente fresca, sabiendo que Dios volverá a actuar en tu vida. Y por eso es que hay que estar agradecidos, como dice Pablo. Y ya en el versículo 7 sigue Pablo y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice Pablo. Mira que dice, la paz de Dios. Pudiera él haberse expresado sin decir de Dios. Y la paz que inunde tu corazón y tu vida, pero dice, la paz de Dios, porque la paz de Dios es diferente. En muchos sitios en el mundo se puede decir que ahora hay paz, pero es una paz tensa, ¿eh? Es una paz que está pendiente de que alguien dispare una bala y empieza todo y todo se rompe. Así mismo es con las relaciones, con nuestros familiares o inclusive con nuestros hermanos. La paz tiene que ser verdadera, no una paz de esas que con las justas saludas y eso comprometiendo todo, ¿no? Es una paz verdadera. La paz es un estado de tranquilidad muy difícil de encontrar. Mira, tú vete por el metro por la mañana, en el bus por la mañana y trata de encontrar paz. La gente va agresiva. Más bien no le puedes ni tocar ni hablar mal porque están como una bomba a punto de reventar, ¿no? Porque esa paz no es verdadera. Esa paz es, digamos, como ficticia, por así decir. El apóstol Pablo, en contexto, había hablado de cómo comparaba lo que había perdido con la grandeza de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Había dicho, todo lo tengo por basura. Y sigue animándonos a regocijarnos siempre. Y ya un poquito más adelante termina esta parte el apóstol Pablo. Dice, sé vivir humildemente
y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para tener necesidad. Es curioso que Pablo dice lo que dice, pero porque tiene fundamento. Porque su vida, su fe, sus emociones, todas están basadas en nuestro Señor Jesucristo, en la grandeza de conocerle. Y como le conoce bien y a fondo, dice, estoy preparado para lo que venga. Ya puede venir escasez, abundancia, lo que sea, pero está preparado. Siempre que tengo oportunidad, me gusta compartir una historia muy grande que yo viví cuando yo era estudiante. Yo estudiaba en los Estados Unidos y en los veranos trabajaba mucho para no trabajar durante la época de las clases, para no distraerme, ¿no? Y en el verano yo trabajaba muchísimo. Tenía 2, 3 trabajos, fin de semana, todo juntaba dinero y me iba a trabajar. Y en mi último verano es cuando más necesitaba el dinero, porque tenía un viaje de prácticas. Íbamos a hacer unos viajes a la universidad en el norte, diferentes estados. Y es cuando más necesidad tenía yo de dinero. Y coincidió que se enfermó mi padre. Mi padre se enfermó en Perú de un cáncer que no le daban esperanza, ¿no? Y lo trajimos a Estados Unidos, a Houston, y lo curaron. Recién empezaba la quimioterapia. Lo que pasa es que para los gastos, yo tenía, bueno, todos los hermanos aportábamos, ¿no? Y yo el dinero que yo tenía guardado por la universidad, tuve que dar a mi padre. Y yo trabajaba en una fábrica de un hombre cristiano. Hacíamos tanques de almacenamiento. Trabajaba muchísimo, un calor duro, ¿no? Un gran hombre de Dios. Y yo perdí la fe, ¿no? Yo, estos versículos que los tengo memorizados desde entonces, ya no tenían valor para mí. Entonces se acercaba el tiempo, era mi último año en la universidad, y decía, Dios mío, yo no voy a poder ir. Pero me aterraba no ir, porque sabe Dios qué puede pasar después si no, ya no vas, ¿no? No tenía dinero. Aunque realmente si yo clamaba a mi familia como sea, me juntaban dinero. Y este hombre de Dios, estaba yo en mis últimos días que ya tenía que avisar a la universidad que me guarden la beca, que no iba a poder ir. Y este hombre de Dios se iba de viaje un viernes, que era ya mi último día, pero el jueves estuvo por último día en la empresa y me mandó llamar. Me dice, José, me dice, te llama Carol que quiere hablar contigo. Realmente estaba tan desilusionado yo. Había perdido toda la fe. Ya no tenía sentido lo que yo leía. Y ahí en la fábrica, debo admitir, que de vez en cuando había un cuartito de pintura y me metí y me rodeaba, decía yo, por eso que llaman fe, decía. Ya, solamente me quedaba llamar a la universidad. Y me llamó este hombre. Me dice, José, me mandó a llamar un empleado, me dijo que quería verme. En el camino, yo pensaba, seguro que este me ha pagado de menos o me va a querer descontar. Le digo, pero un caballo malherido ya poco daño se le puede hacer. Y tan equivocado estaba yo. Me dice mi hermano Carol, me dice, siéntate, José. Sí, mira, quiero que sepas que este verano que has estado aquí con nosotros, nos has dado mucha alegría, dice. Eres un hombre muy trabajador. Nunca has fallado, nunca has llegado tarde, siempre has estado aquí. Y le digo, ya, muchas gracias, le dice, muchas gracias. Y quería llamarte hoy porque mañana ya no estoy y sé que ya te vas. Y yo no sabía si me iba. Y agarra de su escritorio, abrió un cajón y me entrega un sobre. Y le digo, ¿y este? Un sobre con mi nombre, José. Esto es para ti, me dice. ¿Qué es? Abro el sobre, tenía un talón bancario a mi nombre preparado por una cantidad que multiplicaba varias veces lo que yo necesitaba.
Y le digo, Carol, pero ¿y esto qué es? Esto yo no lo voy a poder pagar. Cuando le dije eso, se levantó, vino hacia mí, me abrazó, me besó y me dijo, esto no es ni tuyo ni mío, es de Cristo, pero a ti te corresponde usarlo. ¡Ah! Ese es el Dios que tenemos. Oye, yo no sé cuál es la circunstancia aquí de cada uno de nosotros, pero yo me emociono mucho cuando leo estos pasajes, de cómo empieza Pablo y cómo sigue, y ahora dice, sé vivir humildemente y tener abundancia, pero termino este mensaje con otro grandioso versículo del apóstol Pablo, el versículo 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo creemos? Amén. En mi tierra, en Perú, está creciendo el mundo evangélico. Los hermanos evangélicos cada vez hay más. Y la mayoría de recursos bajos, pero tienen en sus taxis, en sus colectivos, en sus tiendas, en todo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos.